Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Verso 23, por favor. Hechos 19, 23. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor y dice así: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Aunque vamos a ver hasta el verso 41 hoy y vamos a terminar el capítulo, solamente ahí vamos a parar por ahora y oramos. Oren por mí, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Ayúdame, todos los comentarios ociosos, todo aquello que no venga de ti, Señor, ayúdame a que sea controlado, Señor. Y buscamos con el mensaje, los predicadores, hacer bien, y con tu ayuda lo logramos. Pero a veces, Padre, también nosotros no somos infalibles, tu palabra es la que es infalible, y a veces estorbamos, Padre. Te ruego que en este momento el mensaje sea claro, sea recibido con gracia, sea predicado con amor, y nuestros hermanos abran su corazón a tu palabra, Señor. Y si algo duro saliere de mis labios, entonces cada uno entienda que estoy tratando de ser fiel al mensaje, y que si el mensaje es duro, entonces es porque tu palabra, Señor, es dura y nos habla a nuestro corazón para ablandarlo precisamente y llamarnos a la salvación, al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, una recomendación es rapidito. No esté en el teléfono y trate de poner su teléfono en silencio, en modo de vibración. También recuerde que mientras yo predico estamos estudiando la Biblia, pero no es el momento también de leer la Biblia. No sé si me explico. O sea, yo voy a citar la Biblia y usted va a ir comprobando con su Biblia que los pasajes que estoy diciendo están ahí. Pero no es para que nosotros digamos, ahorita voy a leer Éxodo porque estoy atrasado en Éxodo. Y que mientras que yo esté predicando, usted aproveche el tiempo para leer la Biblia. No, eso hágalo en casa. Hay personas que a veces hacen eso, yo los observo, digo, bueno, tal vez es una forma en que ellos aprenden, pero de todos modos ahí está el consejo y espero que nos sirva. También tengamos a los niños ahí con nosotros, si no los mandaron al cuidado. Mandarlos al cuidado no es obligatorio, usted los puede dejar aquí. Pero no los deje que se junten con sus amiguitos también a platicar, y que mientras que usted está tratando de escuchar, ellos están platicando con sus amiguitos, porque eso no es bueno, interrumpe a los demás y también es como falta de respeto, ¿verdad?, para todos los que nos hemos reunido a escuchar la palabra. Y para el que expone también es una falta de respeto que cuando uno está exponiendo las personas estén platicando o haciendo otra cosa, o diciendo ahorita mientras el pastor predica voy a leer la Biblia, voy a checar mis emails o mi red social. Entonces, por favor, hermanos, una observación ahí para todos. Amén. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula Oposición al Evangelio. Está en el contexto de Pablo en Éfeso. Ya hemos visto dos pasajes de Pablo en Éfeso. Ya vimos a Pablo en Éfeso encontrándose con aquellos hermanos discípulos de Juan el Bautista, del verso 1 al 7, en donde él los dirigió a Cristo. Y luego vimos a Pablo en Éfeso del verso 8 al 22 la semana pasada, donde vimos al apóstol Pablo predicando en la sinagoga, plantando una congregación en aquella escuela de aquel hombre que se llamaba Tirano. Y hubo, hermanos, en Éfeso, aprendimos la semana pasada, un gran despertar espiritual. Hubo un avivamiento
tremendo, hermano. Las personas venían a confesar sus pecados a la iglesia. Dice que los que practicaban la magia quemaron sus libros. La gente, hermano, comenzó de verdad a entregar su corazón a Cristo, y Dios hacía, dice el pasaje que vimos la semana pasada, milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Este era un avivamiento, hermanos, real, un avivamiento bíblico. Ahorita hay, usted sabe, una bulla en las redes sociales con un avivamiento supuestamente en una universidad en Kentucky, y no he leído cosas agradables de ese supuesto avivamiento. No he leído cosas que de verdad diga uno, wow, esto sí es de Dios. Y no es que uno todo lo cuestione, uno sea escéptico, pero creo, hermanos, que a veces tenemos que hacer diferencia entre lo que verdaderamente es un despertar espiritual por el evangelio, por la palabra, porque se está exponiendo, hermanos, el mensaje como es, y no nada más en una reunión donde todo el mundo está emocionado, brincando y danzando y gritando, y están felices porque se les está diciendo, ven cómo estás y el Señor te acepta como eres, y Dios te quiere sanar, y Dios te ama, y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues ¿quién no se va a emocionar con un mensaje así? ¿Quién no se va a avivar, si usted quiere, entre comillas, si lo único que se le está es nada más levantando su ego, que de por sí las personas ya lo tenemos hasta aquí, y luego viene alguien y nos lo alimenta, pues peor. Pero, hermanos, aquí en Éfeso había un avivamiento real. La gente dejaba su pecado, se apartaban, tenían una convicción genuina de arrepentimiento, y se comenzó a ver frutos, hermano, en toda la ciudad. Ahora, no todo fue, hermanos, en Éfeso miel sobre hojuelas, porque acuérdese, hermano, que en el pasaje anterior aprendimos que cuando Pablo predicó en la sinagoga, dice que algunos, endureciendo su corazón, maldijeron el camino. Y dijimos que el camino en el libro de los Hechos, hermanos, se refiere al evangelio, y aprendimos también que una de las posibles razones que al evangelio y al cristianismo se le comenzó a llamar el camino es precisamente porque Cristo había dicho que Él era el camino. Así que el día de hoy lo que vamos a ver, hermanos, es cómo después de este gran despertar espiritual que hubo en la ciudad de Éfeso, hubo oposición. Una oposición real en contra de un avivamiento real, de un avivamiento bíblico, en contra de una iglesia bíblica. Esta era una iglesia bíblica que iba a sufrir oposición por su fidelidad al evangelio. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros conocemos la historia de la iglesia o investigamos un poco acerca de la historia de la iglesia, nos damos cuenta, hermanos, que a la iglesia nunca le ha hecho daño la persecución. Paradójicamente, la iglesia bajo persecución crece, se depura, avanza. En los primeros siglos del cristianismo, hermano, cuando mataban a los cristianos, la iglesia no disminuía en membresía. La iglesia crecía porque muchos que eran testigos de esos mártires, al ver la convicción de estas personas, hermano, se convertían a Cristo. El Señor nos llamó a ser sal. Y la sal no es muy agradable untársela en una herida. Arde. El Señor nos llamó a ser, hermanos, luz. Y no es muy agradable que alguien nos encienda la luz cuando estamos muy cómodos en la oscuridad. Y eso hasta físicamente. Si tú estás en tu cuarto a la 1, 2 de la mañana y llegan y te prenden la luz y tú abres los ojos, literalmente duelen los ojos. Entonces, ser sal, hermanos, y ser luz provoca una reacción hostil de parte de las personas
que no tienen a Cristo, hermanos, en contra de la iglesia. La iglesia siempre, hermanos, la iglesia verdadera siempre ha sido perseguida, porque la iglesia verdadera no se acomoda al mundo. La iglesia verdadera llama al mundo al arrepentimiento. Desde que comenzó la iglesia vimos, hermanos, en Jerusalén que Pedro y Juan fueron inmediatamente puestos en la cárcel por hablar en el nombre de Cristo. Y les dijeron, no hablen más en el nombre de Cristo, y se los prohibieron. En Listra, hermano, un grupo de paganos apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto, tendido en el suelo. En Filipos, Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel por echar fuera un demonio de una mujer que se dedicaba a la adivinación. Y así, si vemos, hermano, todas las ciudades donde llegaba el evangelio, donde se establecía una iglesia, había persecución. Y no es la excepción, hermanos, en Éfeso. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano. Cómo un grupo de gente se levantó para tratar de destruir a la iglesia cristiana. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy, hermanos. En el punto 1 vamos a ver que Demetrio fue el causante de este disturbio. Hechos 19, 23 al 27. En el punto 2, hermanos, vamos a ver el desarrollo del disturbio, Hechos 19, 28 al 34. Y en el punto 3 vamos a ver cómo se calmó el disturbio, Hechos 19, 35 al 41. Punto 1, Demetrio fue el causante del disturbio. Lea una vez más conmigo, hermanos, desde el verso 23, Hechos 19, 23, y lea conmigo, por favor, hasta el 27. Dice, y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Lo primero que vemos, hermanos, es que dice que hubo un gran disturbio. Me parece que la Reina Valera le pone como título el alboroto en Éfeso. Se refiere a eso, a un gran tumulto, disturbio, una turba de gente enardecida que se levantó para tratar, hermanos, de destruir la iglesia. Y dice que el disturbio fue por el camino, es decir, por el cristianismo, por el evangelio, por la iglesia. La iglesia se volvió, hermanos, una piedra en el zapato en la ciudad. Es decir, los efesios estaban muy bien, según ellos, entre comillas. Estábamos muy bien, sin iglesia, todo iba bien. No había disturbios en la ciudad. El problema es ahora que hay una iglesia cristiana aquí. Esta iglesia cristiana nos está trayendo problemas a la ciudad. Pero ¿sabe qué? Se habían levantado en contra del único camino que es correcto. El camino por el que ellos iban, por el que los efesios iban, es el camino que lleva a la perdición. Es el camino ancho. Es el camino que al hombre, dicen los proverbios, le parece bien, pero que su fin es muerte. Ellos estaban aferrados a que estaban en el camino correcto. Y por eso, por esa falsa concepción de que ellos estaban bien, se levantaron en contra del camino, el verdadero camino. Mucha gente es así el día de hoy, hermano. Está en su propio camino, en sus propios placeres, en sus propios pensamientos, en sus propios planes, metas y sueños personales, creyendo que ese es el camino correcto. Y cuando tú le presentas el evangelio, que es el camino correcto, se enojan en contra del camino. Si usted, hermano, está en el camino, si usted está en el cristianismo, no deje
de correr esa carrera cristiana, de ese camino. Corra hasta el final de la meta y no abandone ese camino. Porque es el único camino, hermano, que aunque sea angosto, es el único camino que nos lleva a la vida eterna, dicen las Escrituras. Cuenta la historia que en el año 490 hubo una guerra entre los griegos y Persia. La guerra fue cerca de una villa llamada Maratón. Y por fin los griegos al final de la batalla lograron vencer, hermano, a Darío, lograron vencer a los persas. Y un soldado corrió, hermano, hasta Atenas para dar la noticia de que habían ganado la batalla. Corrió, hermano, con tanta fuerza y con tanto ahínco este soldado, que cuando llegó a Atenas cayó a los pies de las personas a las que le llevaba la noticia de la victoria y cayó muerto. Y esa es la razón por la que hoy a esa carrera de 42 kilómetros se llama maratón. No solamente porque sucedió esa batalla en un lugar que se llamaba Maratón, sino para honrar de alguna manera la memoria de este soldado que llevaba, hermanos, la buena noticia de que su nación había obtenido la victoria. Dio su esfuerzo último y final hasta el fin, hasta la muerte, por amor a su país, por un amor a su país, por un amor patriótico. ¿Cuánto más nosotros como creyentes, hermanos, no deberíamos de correr nuestra carrera cristiana dándolo todo hasta el final por amor a Cristo? Una carrera que sabemos, hermano, que se terminará el día que crucemos el umbral de este lado de la eternidad donde estamos y estemos cara a cara con el Señor. Pero el apóstol Pablo dijo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás solamente me espera recibir la corona de vida, la cual dará el Señor juez justo a todos aquellos que amamos su venida. El camino, hermanos, correcto, mucha gente no le gusta, pero el camino correcto no deja de ser el camino correcto porque a las personas no les guste. El cabecilla, hermanos, de todo esto nos informa el pasaje que fue un tal Demetrio, que se dedicaba precisamente a recrear templecillos de Diana. ¿Se acuerda? La semana pasada me parece que el póster del tema fue una representación del templo de Diana con sus columnas y su tamaño impresionante. Y este hombre, todo parece indicar que era un comerciante muy importante, mucha gente trabajaba para él, parece que por subcontrato. Este era la cabecilla y él era como el líder de todo este gremio o de todo este sindicato de plateros que estaban siendo afectados, profundamente estaban siendo afectados, porque las personas que se convertían ya no querían comprar los templecillos de Diana, y entonces varias familias, hermanos, estaban saliendo afectados por esta iglesia de este pastor Pablo, que estaba por ahí teniendo cultos y la gente se estaba convirtiendo y ya no querían entonces comprar sus estatuillas y sus ídolos, porque Pablo les había enseñado que no son dioses esas cosas que se hacen con las manos. Se reunieron todos los del mismo oficio y les dice Demetrio, varones, sabéis que de este nuestro oficio obtenemos toda nuestra riqueza. Es decir, su ingreso, toda su fuente de riqueza de estas personas, hermano, provenía de esta obra artesanal que ellos hacían de hacer, hermano, representaciones diminutas del templo de Diana para podérselo vender a las personas, hermano. Vemos aquí, hermano, una enseñanza en este punto. Lo primero que vemos aquí, hermanos, como enseñanza es, hermano, que mientras otras personas habían abierto su corazón al evangelio, estas eran las personas que habían endurecido su corazón contra el evangelio. No tenían sensible el corazón, pero lo que tenían sensible, como dice un comentarista muy sabiamente, era su bolsillo. Su corazón no había sido afectado por la palabra. Su bolsillo estaba siendo afectado por la palabra. Ya había habido una pérdida en el pasaje anterior porque trajeron una cantidad de libros a quemar. Ya los que se dedicaban a elaborar libros, entienda esa palabra libros en el contexto antiguo, ¿no? Que no eran libros como los de hoy, sino esos pergaminos o esos papiros o esos rollos.
Pero ya, hermano, los que se dedicaban a elaborar esos documentos de magia ya habían salido afectados. Económicamente hablando, ya una área de la economía había salido afectada en Éfeso. Y ahora esto pasaba a afectar la industria metalúrgica, la industria artesanal de estas personas. Y seguramente esto comenzó a crear preocupación, hermano, en estas personas. Se comenzaron a dar cuenta, tener una iglesia cristiana en la ciudad implica que muchos oficios van a comenzar a ser afectados. Porque en esta ciudad dependemos de que la gente sea pagana. En esta ciudad, para que los plateros que nos dedicamos a vender ídolos y los que hacen libros de magia, para que la gente haga todas sus fetiches y sus amuletos, acuérdense que eran muy supersticiosos, para que todos podamos comer, no nos conviene que la gente se haga cristiana, eso nos afecta. Porque la gente venía, hermano, a Éfeso y trataba de llevarse un recuerdo, un souvenir, diría alguien, y comprar eso y llevárselo, hermano, a su tierra, pero eso ya estaba siendo un problema. Dice, pero este Pablo les enseña que no son dioses los que se hacen con las manos y ha apartado a mucha gente. Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y tenemos un gran problema, los seres humanos tenemos un gran problema con la idolatría. Cuando el corazón no adora al Dios verdadero, casi siempre tiene una tendencia a la idolatría, ya sea los ídolos mudos, como dicen los salmos, ¿no? Que tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, pies y no caminan, alguien los tiene que agarrar y subírselos en el hombro y llevarlos en una procesión y vestirlos y etcétera. Y eso es una realidad, hermano. Aquí el problema en Éfeso, hermanos, era la idolatría. Y en este tema, hermano, voy a hacer algunos comentarios acerca de la idolatría, porque creo que viene, hermanos, viene al caso hablar un poco acerca de la idolatría, hermano, que es tan peligrosa y que aparta a muchas personas del Dios verdadero. Vea, hermano, que esta gente, Pablo les estaba enseñando, no son dioses los que se hacen con la mano. ¿Ustedes quieren adorar al Dios verdadero? Vengan a la iglesia. Vengan a la iglesia donde yo estoy reuniéndome con los hermanos, donde estamos aprendiendo las escrituras, donde estamos adorando a Dios, y ahí ustedes van a adorar al Dios verdadero. No necesitan comprar esas estatuillas porque saben que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y eso qué produjo? Produjo que la devoción de mucha gente hacia todos estos ídolos disminuyera, las compras bajaran y el negocio, hermano, pues se pusiera malo para todas estas personas que vivían de eso, hermano. Y eso pasa, ¿no, hermanos, en la vida real? Por ejemplo, a las cerveceras no les convendría que todo el mundo se haga cristiano. A las tabacaleras no les convendría que todo el mundo se haga cristiano. A las cantinas no les convendría que todo el mundo se haga cristiano. A los que se dedican a vender reliquias y que te dicen, agarra esta reliquia y ponla ahí de cabeza para que te den un novio, esta reliquia, si tú la pones de cabeza te va a dar un novio, no les conviene que todo el mundo, hermano, se haga cristiano. A los narcotraficantes no les conviene que todo el mundo se haga cristiano. Bueno, estamos hablando de cristiano, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, yo conozco un cristiano que a las cerveceras no le afecta porque se echa un 24 cada fin de semana y no le afecta a las cerveceras. No, estamos hablando de personas, hermano, que tratan de vivir en santidad y en obediencia al Señor. Yo soy mexicano, hermanos, y en México es un país que se jacta, hermano, de muchísimo cristianismo católico romano, obviamente. Cristianismo católico romano. Es el segundo país más católico romano del planeta, después de Brasil. Pero ¿sabe qué? Las estadísticas no coinciden. Porque por un lado, mientras es supuestamente el segundo país más católico romano del mundo, es uno de los países más hundidos en el alcoholismo en el mundo. Entonces, pero sí ve la incongruencia entre profesar una cosa y realmente no ser en lo espiritual lo que se profesa, hermanos. Dice, hay un peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Ok?
Vemos aquí un interés meramente materialista de parte de Demetrio. A él no le importan las almas, a él no le importa que en las almas se conviertan y luego cuando se conviertan cambian y dan frutos cristianos. A él, hermano, lo que le está afectando ahorita es que su bolsillo, hermanos, está siendo afectado. Su negocio está siendo afectado. ¿Ok? El Señor Jesucristo dijo en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Demetrio está pensando en el negocio, no en las almas. Y qué bueno que Dios bendice a muchos hermanos con sus negocios y tienen negocios y es bueno, el Señor nos manda a ser diligentes y trabajadores y emprendedores, etcétera. Y muchos hermanos hasta usan sus negocios para bendecir la obra de Dios. Dicen, por medio de mi negocio yo bendigo la obra de Dios y eso está todo bien. Pero nunca descuide su alma, hermano, por su negocio. Nunca descuide su alma por su negocio. Porque eso es lo que dice aquí. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El peor negocio que una persona puede hacer, hermanos, es descuidar su alma. Ese es el peor negocio que puedes hacer. Amar el dinero más que a Dios. Y eso sabemos, hermano, que Judas, por ejemplo, amó más el dinero que a Cristo. Y cuando llegó el momento dijo, ¿sabes qué? Denme 30 monedas de plata, yo voy a ir, le doy un beso y ese es. El infierno está lleno de personas que amaron más el dinero que a Dios. Pero no solo eso, sino que el gran templo de la diosa Diana se ha estimado en nada y se destruye la majestad de aquella que es venerada por toda Asia y el mundo entero. Demetrio quiere espiritualizar el asunto, ¿no? Ya vimos que su primera intención es nuestro negocio está siendo afectado. Pero tal vez bajo ese concepto materialista de nuestro negocio está siendo afectado, no iba a buscar encontrar mucho apoyo en Éfeso. Pero cuando lo espiritualiza y sabe que hay un montón de paganos adoradores de Diana, esta diosa de los Efesios, dice, tal vez de esta forma logramos que ellos se sumen a esta turba de gente que necesitamos frenar la iglesia. Realmente su preocupación era financiera, pero ahora apela como a una razón más noble, más aceptable para el pueblo, tratando de decir que entonces la gloria, entre comillas, de la gran diosa en Éfeso, hermano, va a ser afectada. Y dice, el gran templo de la diosa Diana puede ser estimado en nada si esto llegara a pasar. Dependían mucho de que la gente tuviera en ese concepto, hermano, a esta diosa y a este templo para que hubiera una economía en el país. Prácticamente Éfeso dependía muchísimo de la idolatría. Ellos dependían muchísimo de que hubiera idolatría en el país. Diana, que es venerada por toda Asia y el mundo entero, dice, venga a ser tomada como en nada. Y obviamente aquí el hombre está exagerando el punto, es una hipérbole, no es que todo el mundo adoraba realmente a Diana, ni todas las personas de Asia. Él está exagerando obviamente el punto, porque sabemos que los judíos no adoraban a Diana, sabemos que la iglesia que estaba por muchos lugares ya tampoco adoraba a Diana, pero estaba tratando de crear un sentido de alarma dentro de las personas. Preocupémonos, lo que está pasando, dice que fue un disturbio no pequeño, estaban muy preocupados porque había una iglesia cristiana, hermanos, en Éfeso que estaba enseñando a las personas a dejar la idolatría. ¿Ok? 2. El desarrollo del disturbio. Lea conmigo, hermanos, Hechos 19, 28 al 34. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Lo primero que vemos, hermano, es que dice que esta gente
Cuando oyeron, hermano, a Demetrio dirigiendo ese discurso ante todos los artífices de estos plateros, la gente estaba oyendo y se estaba enfureciendo contra Pablo, se estaba enfureciendo en contra de la iglesia. Dice que se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es este ídolo, ¿no? Tratando pues de revertir lo que Pablo estaba enseñando. Demetrio logró su acometido: despertar el celo religioso y ciego de estas personas paganas y salvajes que bajo esta histeria, hermano, colectiva, estaban dispuestos a todo con tal de defender, hermanos, sus convicciones. Al parecer sus convicciones eran muy profundas, porque mire que ponerse a gritar 2 horas. Yo a mis hijos les grito 2 minutos y ando ronco. Pero 2 horas, hermano, estos fanáticos, hermanos, se les movieron sus pasiones. Cuando tú le evangelizas a alguien, hermano, que tiene cierta tendencia a la idolatría, que tiene sus imágenes y que les rinde cierta veneración y cierto culto, y que tiene un altarcito por ahí en su esquina, y tú le dices que esas estatuillas no son dioses, hermano, se enoja y te puede poner una gritada de 2 horas. Es bien tremendo, hermano. La idolatría es algo, hermano, que está muy arraigado en el corazón de millones y millones de personas, hermano, que tienen sus ídolos, que la Biblia habla bien despectivamente de ellos, ¿no? Les dice mudos porque no pueden hablar, sordos porque no pueden oír, mancos porque no pueden tocar, cojos porque no pueden caminar. O sea, la Biblia es dura, hermanos, en contra de la idolatría. Y claro, muchas veces hablando con los católicos romanos, yo no tengo nada personal en contra de las personas que son católicos romanos, pero se enojan terriblemente cuando tú les dices que dejen de adorar imágenes o ídolos. Y lo primero que te dicen, ya sabe la clásica respuesta: no los adoramos, ignorante, te dicen. Los veneramos, te dicen ellos, solamente los veneramos. Esa es la clásica respuesta de todos los católicos romanos. Y te dicen, los que son más estudiados, te dicen lo siguiente. Te dicen: si tú como protestante dices que nosotros adoramos los ídolos, quiero que me enseñes en nuestro catecismo, en nuestra tradición o en nuestro magisterio, donde hay un pasaje que diga que nosotros le decimos a nuestros feligreses que adoren ídolos. Y la respuesta que usted le tiene que dar es la siguiente. La respuesta que usted le tiene que decir es: yo no te puedo mostrar eso en el catecismo, ni en la tradición, ni en el magisterio, pero te lo puedo enseñar en la vida real. Ve el 12 de diciembre a la capilla de la Virgen de Guadalupe y vamos a ver si no estas personas están atribuyendo cosas que solamente Dios tiene a los ídolos. Hermano, la idolatría es tremenda. ¿Y sabe por qué muchas veces no se deja? Porque la idolatría deja dinero. Detrás de la idolatría siempre va a haber dinero. En sí, hermanos, siendo honestos, no hay un pasaje en el catecismo católico, ni en la tradición católica, ni en el magisterio católico que promueva la adoración de los ídolos. No hay, seamos honestos, no hay. Yo he leído esos documentos. Pero la gente es idólatra en la práctica y los sacerdotes y el Papa no se los prohíbe. Y alguien dirá: no, pastor, usted está confundiendo porque ellos solamente están venerando. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú le atribuyes a un ídolo cosas que solamente son de Dios, eso es idolatría. Por ejemplo, Jesús, ¿en qué nombre dijo que oráramos? Ayúdeme. No, ¿en nombre de quién pídanle al Padre? Dijo. Pídanle al Padre en mi nombre. No hay ni un solo pasaje donde Jesús haya enseñado: pídanle al Padre en el nombre de mi mamá María, o pídanle al Padre en el nombre del apóstol Pedro, o pídanle al Padre en el nombre del apóstol Pablo o de San Judas, etc. En ningún momento el Señor mandó que pidiéramos al Padre en el nombre de nadie más, solamente de Él. Solamente de Él. Otra cosa, cuando una persona, hermano, le está pidiendo a María en México y otra persona le está pidiendo a María en Roma al mismo tiempo, se está asumiendo que María es omnipresente y omnisciente, que al mismo tiempo que está en Roma, está también en México y que todo lo sabe y puede al mismo tiempo escuchar la oración de millones y millones de personas en el mundo y poder interceder por ellos ante el Padre. Esos dos atributos de omnipresencia y omnisciencia solamente le corresponden ¿a quién? A Dios.
Nadie más los puede tener. Pero claro, los católicos, sabiendo esto, inventaron un dogma, que es el dogma de que por cuanto María está unida a Cristo, automáticamente la omnisciencia de Cristo le es pasada a María. Eso no está en la Biblia, obviamente. Ellos dicen, no, pero está en la tradición y en nuestro magisterio y en nuestro catecismo. Ok. If you say so, diríamos, ¿no? Si tú lo dices. Ok. Y sí está, no, eso sí está. Ahora, dicen, no adoramos imágenes. Pero la palabra para adorar en Juan 9:38, que es la palabra griega proskuneo, significa tres cosas. Significa besar la mano, postrarse, hacer reverencia. ¿Ok? Y nosotros sabemos que mucha gente se postra ante los ídolos, les besan los pies, les besan las manos, les hacen reverencia. Es más, si los pudieran vestir de oro, los visten de oro. Y sí lo hacen, para ser honestos, sí lo hacen. Muchos católicos visten a sus santos con tela de oro, con hilos de oro, con cosas, hermano, que son literalmente de oro, 24 quilates. Estoy hablando todo esto, yo sé que a lo mejor hay algún católico romano aquí entre nosotros, no tengo nada personal, solamente estoy exponiendo las escrituras y exponiendo la palabra y siendo sincero con lo que es la verdad. Estoy tratando de ser sincero conmigo mismo, estoy tratando de hacer esto por una buena intención, estoy tratando de hacer esto por una intención correcta, de explicar lo que es correcto a la luz de las escrituras. Bueno, algo así pasaba también en Éfeso, hermano. En Éfeso había una devoción muy grande a Diana, ¿ok? Había veneración, adoración, compra y venta de reliquias. Y era un problema muy, muy tremendo, hermano. Dice, la turba se llevó a Gayo y Aristarco al teatro. Pablo quería ir a ayudarlos, pero las autoridades que eran sus amigos le dijeron, no vayas, no te presentes en el teatro, porque sabían que esta gente era salvaje y lo podían matar. Quiero que salve esto, el primer impulso de Pablo es ir donde está el problema. Pablo no tiene miedo. El primer impulso de él es, se llevaron a Gayo y a Aristarco, y Gayo no era algo que Pablo tenía preparado para comerse después, no, era un hermano. No dijo Pablo, me quitaron mi gallo a la lonche, voy a ir a rescatarlo. No, era un hermano, eran compañeros, dice, macedonios de Pablo, en el ministerio, y su primer impulso es, yo no tengo miedo. Me andan buscando, pues aquí estoy. Pero por prudencia dice que le aconsejan los hermanos y aparte las autoridades, es decir, gente más influyente, le dicen, Pablo, tranquilo, no vayas al teatro, no te presentes, no vayas allá. Porque lo hubieran matado. Pablo era el principal responsable de todo este disturbio en la ciudad de Éfeso, porque él era el que había plantado una iglesia ahí, enseñado el evangelio y persuadido a la gente, no son dioses. Si tú lo hiciste con la mano, no es un dios. Dios te hizo a ti, tú no puedes hacer a Dios. Dice que en la turba, miren lo que pasaba, dice que unos gritaban una cosa, otros otra, porque había confusión y la mayoría no sabía ni por qué se habían reunido. Hágame favor, o sea que la mayoría no sabía ni por qué se habían reunido. Las turbas de gente, hermano, son muy peligrosas. Cuando usted ve una turba de gente revoltosa por ahí, hermano, tratando de protestar o de hacer algo, aléjese de allí. En esas reuniones pasan desgracias. En el 2020, hermano, con todas esas protestas que hubo por esos famosos movimientos, hermano, anticristianos de Black Lives Matter, hicieron un desastre, hermano, terrible. ¿Cómo quedaron las ciudades? Saqueadas, negocios quemados, robados, gente herida. Fue terrible todo eso, hermano. Un montón de gente ociosa busca ese tipo de manifestaciones para infiltrarse, hacer de las suyas. Ni les importa realmente el propósito de la reunión. Dice que la mayor parte que estaba ahí ni sabía qué. ¿Por qué estamos aquí? La mayor parte dice, ni sabía. Dice, grande es Diana de los Efesios. ¿Pero por qué tú? No, tú grita. Porque ni sabían, hermano, por qué estaban en ese lugar, hermano. Me dio mucha tristeza en el 2020, hermano, ver a cristianos promoviendo los riots. Me dio mucha tristeza. Dije yo, wow, qué ignorancia. ¿Por qué no dicen, vengan, hagamos una protesta en mi colonia y quemen mi casa? Porque esa gente pasaba quemando parejo, hermano. Dice, cuando vieron que Alejandro era judío, volvieron a gritar 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Al parecer, hermanos, se enardecen porque para ellos los judíos y los cristianos eran lo mismo. Los paganos, hermano, en la antigüedad consideraban a los judíos y a los cristianos ateos.
Y usted dice, ¿por qué? Si eran los únicos creyentes del Dios verdadero. Les llamaban ateos porque los cristianos y los judíos decían solo hay un Dios. Y no podemos adorar a los demás dioses en los que ustedes creen. Entonces ustedes son ateos porque no adoran a los demás dioses en los que nosotros creemos. Entonces igual, ver ahí a Alejandro les causó la misma conmoción. Al parecer hay un grupo de judíos ahí y cuando ven que la turba, hermano, está descontrolada, agarran a Alejandro, que era era parte del magisterio en la ciudad, lo lanzan enfrente y dicen, hey, habla, que hagan distinción entre judíos y cristianos. No vaya a ser que nos echen en el plato con esos cristianos. Nosotros no somos cristianos. Pero como los efesios tienen el mismo concepto de judíos y cristianos, cuando ven que él es judío, se enojan y siguen gritando ahora por 2 horas que grande era Diana de los Efesios, este ídolo abominable que se cree que era una piedra que había caído y que era un meteoro con bastantes protuberancias que se decía que eran senos de mujer, una piedra como de color negro, pero que de alguna forma le adoraban y le creían como que fuera una diosa de la fertilidad, de la abundancia. Y eso fue lo que pasó entonces, hermanos, en esta parte. Veamos la última parte. Se calma el disturbio. El punto 3. Hechos 19, 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Hasta el verso 41, ahí terminamos, hermano. Dice, hermanos, este hombre era muy sabio, ¿no? Este hombre era un pacificador. Alejandro hizo más o menos el papel que hizo Gamaliel en el capítulo 5, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el papel de Gamaliel? Los judíos querían prácticamente destruir a los apóstoles y Gamaliel dice, espérense, tranquilos, espérense. Si esta obra es de Dios, nadie la puede parar. Y si no es de Dios, déjenlos porque solita la obra se va a desaparecer. Y eso provoca que los judíos oigan el consejo de Gamaliel y por un momento les den un relief, un respiro a la iglesia. Y eso es lo que está haciendo aquí también Alejandro. No es que él es adorador de Diana, porque es judío, tampoco está a favor de los cristianos, porque es judío, pero lo que quiere es, estemos en paz, algo como lo que hizo Gamaliel. Buscar como razonemos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hizo que la turba, hermano, enardecida entrara en razón, que se apaciguaran. Estaba tratando de apaciguar a toda esta gente. Y la persecución en contra de la iglesia. Llama la atención aquí, ¿verdad? Que dice que esta imagen se creía que era venida de Júpiter. Y era lo que les comentaba yo hace un momento. Que en la antigüedad se dice que muchos templos, cuando caía un meteorito, una piedra del cielo, pues decían, esto viene del cielo y esto es algo sobrenatural, y agarraban esa piedra, porque no tenían el entendimiento que hoy tenemos, ¿no, hermano? De las constelaciones, de los planetas, de los meteoritos. Entonces decían, esto lo ha mandado un Dios por allá, no sabemos de dónde, y esto es sagrado, esto es digno de adorar. Entonces llevaban esas piedras, esos meteoritos a los templos. Hay registros históricos aparte de la Biblia, y les tenían una cierta reverencia y adoración, hermano, a estos objetos. Dice, ¿por qué habéis traído a estos hombres aquí sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa Diana? Y aquí hay una enseñanza, hermano, cuando los cristianos hablamos en contra de la idolatría. Siempre que hablamos en contra de la idolatría, debemos de ser muy sabios en cómo hablamos contra la idolatría. Porque la gente que a veces está metida en la idolatría, está sinceramente metida en la idolatría. Están sinceramente equivocados. Pero ellos lo hacen porque ese es todo su entendimiento. Entonces Alejandro dice, estos no son sacrílegos, ni blasfemadores de la diosa Diana.
es cierto, se está enseñando que los ídolos no son dioses y que no tienen poder, pero en ningún momento vimos a Gayo y Aristarco en una esquina diciendo, maldita sea Diana de los Efesios, o entrando al templo de Diana para romper con un martillo a Diana, como hacen ciertos cristianos que son muy, muy ignorantes a la hora de evangelizar a los católicos, y en lugar de ganarse a los católicos, se ganan el odio de los católicos. Es decir, la predicación en contra de la idolatría había sido en un ambiente de respeto, de prudencia y de sabiduría. No eran sacrílegos ni blasfemadores de ella. Dice Alejandro, si hay un asunto legal, si hay una persecución legal, una acusación legal, para eso están las cortes, para eso están los magistrados, los procónsules. No vamos a arreglar este problema aquí en una turba que no va a llevarnos a ningún lado. Lo único que nos va a llevar es a que Roma venga, traiga su caballería de soldados y nos invada, porque Roma no soportaba ese tipo de disturbios en ciudades que estaban bajo el imperio romano. Lo único que nos vamos a traer aquí es destrucción. Y Alejandro, ¿sabe qué? Es tan bueno en la negociación que él saca a relucir las verdaderas intenciones de Alejandro. Alejandro es el que estaba moviendo todos estos hilos por meros intereses económicos. Y si era una cuestión entonces de negocios y de economía, se tenía que resolver en una corte, no en la calle, gritando de esa manera. Si Demetrio, dice, y los artífices tienen problemas con ellos, que vayan a una asamblea legítima. Todo lo que había hecho, hermanos, Demetrio, Alejandro lo revirtió, ¿no? Demetrio los alborotó, Alejandro los calmó. Demetrio había puesto a toda esta gente en peligro y sin embargo Alejandro con su intervención trajo paz y seguridad a la ciudad. Dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Es decir, la gente se calmó y la gente por la buena se retiró de ese lugar, ¿no? Ya no pasó a mayores. ¿Usted sabe cómo dispersa la policía una turba el día de hoy? Llegan con sus tanques, su caballería, los policías con unos escudos de plástico así gigantes y les echan agua con una manguera de bomberos y ahí está la gente tirándoles piedra y es terrible. Nunca vaya a ese tipo de manifestación, eso no es de un verdadero cristiano, hermano. Pero aquí no, aquí la sabiduría ganó, la prudencia ganó y esta gente, hermano, se retiró en paz. Y a Alejandro le importaba mucho que se calmaran las cosas porque él era un magistrado y él, su puesto estaba en peligro, hermano, si había un disturbio de este tamaño en Éfeso. Su discurso fue brillante, fue exitoso y logró todo. Para terminar, hermano, quiero hablarle de 3 personas que vimos aquí. Número 1, Demetrio, un enemigo del evangelio, porque su bolsillo se veía afectado. Vemos a Pablo, alguien que está dispuesto a morir por el evangelio, y vemos a Alejandro, un simpatizante del evangelio que dice, pues a mí ni me va ni me viene, pero ¿saben qué? Cálmense porque puedo perder el trabajo. ¿Cuál de los 3 eres tú? Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.